Pues en la semana, no sé cómo estuviste, pero una de las noticias que llamó mi atención y estuve observando de que un tiempo fue el regreso, ¿verdad? De la nave que salió hacia el espacio. No sé cuántos vieron el regreso de Artemis al mundo, ¿verdad? Al globo terráqueo. Y era muy interesante, amado hermano, después de que estuve escuchando las declaraciones de los astronautas, volver a hacer una reflexión, ¿verdad? Porque decían los astronautas que la perspectiva de vida de la gente, que pues, han sido muy pocos, que han tenido la oportunidad de viajar al espacio y ver desde el espacio la Tierra, ¿verdad? Su perspectiva es totalmente diferente cuando regresan a la Tierra. ¿Ah? Y como que a cuántos de nosotros nos gustaría hacer eso, ¿verdad? Y poder ver el lugar donde vivimos desde el espacio. Y así lo hicieron ellos. Y fíjate que una reflexión de uno de ellos fue interesante porque decía, nosotros estamos en una nave, ¿verdad? En órbita y dependemos totalmente de la comunicación y de toda la provisión de tecnología que se emana desde el globo terráqueo y estamos encapsulados con esa dependencia. Pero asimismo, ahora que vemos desde esta perspectiva la Tierra, que es una gran nave donde vive la humanidad en el espacio depende totalmente, ¿verdad?, de aquel que la creó. Y es algo interesante porque lo veía un astronauta desde la perspectiva que estaban en un lugar o en una nave dependiente totalmente, pero asimismo ellos veían a la Tierra como un globo, como una gran nave lleno de personas como tú y como yo, dependientes, ¿verdad?, de lo que estaba por encima del manto negro del universo. Y esto es algo reflexivo, algo bonito, pero que me llevaba el día de hoy el Señor al Salmo 97, que es un salmo precioso que habla de la soberanía de Dios, ¿verdad? Yo una de las virtudes que es importante, amado hermano, conocer, ¿verdad? Hemos estado conociendo a Cristo cada vez más, ¿verdad? Estuvimos viendo, ¿cuándo se acuerdan del señorío de Cristo? ¿Sí o no? Estuvimos viendo el poder de la resurrección de Cristo, ¿ah? Tiene poder absoluto. Hoy vamos a ver esta virtud de nuestro Señor Jesucristo, que es la soberanía. Y tenemos que aprender a través de este principio que es intrínseco en el Señor, ¿verdad? Déjame empezar, amado hermano, además de que observamos este salmo maravilloso, ¿verdad? Eh, que la soberanía, ¿verdad? Soberano se define como quien posee la autoridad suprema, independiente y absoluta, sin estar sometido a ningún otro poder, ¿verdad? En pocas palabras, la soberanía de Cristo es supremo, es un poder absoluto, es un control total. ¿Sobre qué? Sobre todo. Y esto incluye, ¿verdad?, la tierra, las naciones, los seres humanos y todo lo que en el universo y en la misma tierra existe, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que Él es el único, que es el Rey soberano, Señor de señores, ¿verdad? Y que no hay ningún otro nombre, ¿verdad?, puesto, ¿verdad?, por encima del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es soberanía. Y la soberanía, amado hermano, nadie lo manda a Él, Él es el que manda. Nadie, ¿verdad? De nada depende Él. Todo depende de Él, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Nada, absolutamente nada puede existir sin Él. Él tiene un dominio, Él tiene una autoridad, Él tiene una soberanía, Él tiene un propósito, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, ¿verdad? Me acuerdo al revisar las escrituras, pues, varios pasajes, ¿verdad? Desde el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, ¿verdad? Y muchos otros que pedían ayuda al Señor y le decían, no, Señor, pues ayúdame para yo ser sanado, ¿verdad? Y la pregunta es, en el caso de estos hombres, ¿por qué no lo sanó? No es que Dios no pueda, es que simplemente no lo quiso hacer. Esto es soberanía, ¿entendemos? Por lo tanto, Dios puede hacer todo si Él lo quiere. No hay absolutamente nada que en la soberanía y la autoridad de Dios Él no pueda hacer si así a Él le parece.
déjame puntualizar, ¿verdad? Y recordando, voy a empezar desde lo básico, ¿verdad? Vámonos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a empezar a asimilar este principio indispensable de nuestra confianza en el Señor. Amén. En el versículo 5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano, está la palabra, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y fíjense, ahorita vamos a aclarar un tema, ¿verdad? Un error de traducción. La Biblia no tiene errores, ¿verdad? Pero quien lo traduce, ¿verdad? Puede tener cierta carestía en extraer, ¿verdad? La sintaxis correcta, ¿verdad? La exégesis correcta del texto. Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tristemente muchos falsos pastores, ¿verdad? Al día de hoy se han agarrado de estos textos para poder crear todo un contexto, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice aquí. Dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, ahí subraya eso, y sacerdotes para Dios su Padre, alza la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Déjame decirte que esta palabra nos hizo reyes, habla en el original, ¿verdad? Que creó un reino sacerdotal, ¿verdad? No que a nosotros como seres humanos nos haga reyes, ¿verdad? Esto lo podemos afirmar con la misma palabra, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento en Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque la tierra es mía, ¿verdad? No nos dice reyes, vamos a hacer algo especial para Dios, como sacerdotes para Dios, y un sacerdote sirve, ¿verdad? Para aquel bajo el cual se somete. Entonces somos un sacerdocio vivo para el soberano Dios. De ninguna manera nuestro reino, ¿verdad? Es un reino compitiente con el de él. Nosotros somos sometidos a un reino sacerdotal. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra también en el Nuevo Testamento, mas nosotros somos linaje escogido, y aquí es claramente real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para que anunciemos, ¿verdad? Que hay un propósito, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz preciosamente admirable. ¿Amén? Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos sacerdotes, ¿verdad? Nada de reyes, ¿verdad? Porque si no empieza a predicar, entonces si soy rey tengo que tener tesoros, entonces yo tengo que tener dinero, ¿verdad? Porque ya soy cristiano. Y la verdad de las cosas es que cuando revisamos la palabra de Dios, los cristianos y los sacerdotes también, ¿verdad? Se empobrecen, ¿sí o no? Se enferman, ¿verdad? Pasan vicisitudes. De hecho, de los 12 apóstoles, ¿verdad? Ya quitando a Judas Iscariote y sustituido por el que quedó, todos los 12, exceptuando Juan, ¿verdad? Tuvieron una muerte, violenta, ¿verdad? Decapitados, crucificados de boca abajo, ahorcados. Es decir, esto hace, amado hermano, que Dios, ¿verdad? Nos hace a nosotros servidores de Él en ese sacerdocio, ¿verdad? En su soberanía. Y que si en esa soberanía, ¿verdad? Todo lo que nos acontece tiene un control perfectamente de Él. Todo lo que pasa para las personas, escucha bien, que estamos sometidos bajo el sacerdocio, es decir, bajo el servicio de esa soberanía, es para nuestro bien. Y tenemos que empezar a entender algunas cosas, ¿verdad? Decir, oye, el sufrimiento que Dios permite, entonces, ¿Dios tiene control del sufrimiento sobre su sacerdocio? La respuesta es sí, ¿verdad? Porque Dios lo sabe todo. Dile, Dios lo sabe todo. Dios conoce el futuro. Dios conoce tu pasado. Dios conoce el presente.
Dios conoce tus características. Dios conoce perfectamente todo. Para Él no hay nada oculto. Y en esa perfección, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Quiero que entendamos que dentro de esta soberanía, cuando los astronautas hacían sus declaraciones, decían, es que la Tierra está suspendida. Y ya empiezas a entrar en una cuestión física, ¿verdad? Dice, está suspendida, tiene una órbita perfectamente definida, marcada matemáticamente, perfecto, todo está armónicamente. Probablemente la NASA falla con la comunicación. Hay una parte donde se pierde la comunicación cuando entran al globo terráqueo, ¿verdad? El regreso se perdía la comunicación. Dios no pierde la comunicación nunca. Dios tiene un control perfecto. Dios es perfecto. Dile, Dios es perfecto. Y en esta soberanía, ¿verdad? Es algo en lo que debemos asimilar. Dios quiere, ¿verdad? Que entendamos esta soberanía. Ahora que estuvimos viendo la resurrección de Cristo y antes de esta su muerte, pues decíamos, es que nadie me quita la vida. ¿Qué decía Jesús? Que nadie me la quita. Yo la estoy poniendo y cuando quiera la vuelvo a recuperar. Es decir, Él la puso y en 3 días la volvió a tomar. Amén. Él es soberano. No hay nada por encima de la soberanía de Dios. Él pone y depone reyes en la tierra. ¿Ah? Sí. Todos los gobernantes, ahora que estamos viendo gobiernos tan diversos, ¿verdad? Él tiene perfectamente definido quién gobernará qué, en qué momento y qué pueden hacer. Escucha bien esto, y qué no pueden hacer. Ahora que hubo una amenaza en la semana del presidente de los Estados Unidos que decía el botón rojo, decía, voy a desaparecer toda esa sociedad, decía, vale, entonces regresaba yo a la Biblia y dije, es que no puede desaparecer el Am así, porque según la palabra de Dios, el Am, ¿verdad? Va a regresar con otros 9 reinos a atacar a Israel. Está en la palabra. Entonces, si lo desaparece antes, si no han atacado a Israel con los otros 9, no es posible. ¿Qué pasó? Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque por encima del presidente Trump está el soberano Cristo. Amén. Dios tiene control de todo, amado, absolutamente de todo lo que pasa. Y hoy quiere hacernos entender Dios esta gran virtud, ¿verdad? Que tiene Dios, que es soberano. Él lo sabe todo. Él no puede ser gobernado por nadie, ni puede ser manipulado por nadie. Él es el que decide. Él es el que tiene el control. A Dios no lo controla absolutamente nadie. Por eso cuando se acercó Pedro a Cristo, ¿verdad? Y me dijo, no, ni quién lo mande. ¿Cómo crees que te vas a morir y nada, que el sacrificio? Dice, Pedro, no entiendes, aléjate de mí y reprende, ¿verdad? Porque sabía Cristo que detrás de esa declaración de Pedro estaba Satanás, que estaba manipulando la mente de este hombre para decirle a Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene control de todo. ¿Eh? Y de todos. Ahí está el tema. Dile, Dios tiene control de todo y de todos, me incluye a mí. ¿Ah? No hay nada, absolutamente nada, dice la palabra de Dios, que ni siquiera se puede desprender la hoja de un árbol si no está la autoridad de Dios diciendo, despréndete. Es así de meticuloso es el control y la soberanía de Dios en todo. Déjame decirte que nuestra existencia, ¿verdad? Está controlada, creada, operada por la soberanía de Cristo. Por eso es que la Biblia también aclara, ¿verdad? Y dice, es que ustedes no decidieron escogerme a mí. ¿Quién fue el que decidió? El soberano Cristo. Yo fui que desde antes, fíjate qué interesante, cuando ves el globo terráqueo y toda esta parte de los astronautas, desde antes de que existiera la Tierra, Cristo ya había decidido nuestra existencia. Sí, la tuya y la mía. Y había decidido quién es su hijo y quién no. Qué hermoso, es impactante el poder que nuestra mente empieza a entender acerca de este principio tan importante como es la soberanía de Dios. Déjame decirte que en ese control de Dios, Dios ha usado incluso el pecado, es decir, cosas que no son correctas, que Dios estableció como no correctas, y lo ha usado Dios en su soberanía para hacer que las cosas sucedan como Él ha planeado y decidido que fuese. Ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de Salomón, por ejemplo. La prostituta, ¿verdad?, de Jericó,
Y podemos empezar a entender. Por ejemplo, yo preguntaba, decía, ¿tú crees que Cristo no sabía que Judas, desde que lo llamó, lo iba a traicionar? Sí, claro. Cristo ya lo sabía. Pero en su soberanía nunca perdió el control. Era indispensable en su control que existiera Judas Iscariote. ¿Tú crees que Cristo en su trono no sabía que ese ángel, ese arcángel Luzbel, lo iba a traicionar? ¿Se iba a rebelar contra él? Sí. Sin embargo, desde antes de crearlo, ¿verdad? Lo hizo con sabiduría, con control y sobre todo con poder, porque él lo sabe todo. Y la existencia del diablo es parte de la soberanía y el control de Dios. Y te voy a decir algo, y eso es muy difícil que alguien lo diga, pero entendiendo este principio, para la edificación de los que Dios ama. Ups. Y los que me digan, ¿cómo? Que Dios permitió que ese ángel se hiciera diablo y lo sabía de antemano y lo dejó existir y lo sigue dejando existir. ¿Para qué? Para beneficiar en su plan divino, en su control soberano, a sus escogidos. ¡Wow! Y miren, si quieren, para que no empecemos a quemarnos la cabeza, vamos a verlo, ¿verdad? Porque qué importante es poder. En Job capítulo 1, vemos, ¿verdad? Versículo 6, dice, un día, Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, ¿verdad? En este caso, los hijos de Dios son los ángeles, entre los cuales también vino, ¿quién vino? Satanás. Ya como Satanás, no está hablando del arcángel. Está Dios en su trono, vienen los ángeles y llega también Satanás. Y Satanás le dice a Dios, ¿verdad? ¿De dónde? Le pregunta a Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, vengo de darle una vuelta a la órbita a la Tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Esto cuando ves la escritura y dices, ¿sabes qué? Job fue mucho antes que Galileo Galilei, ¿verdad? Ya sabía la escritura, ya nos dejaba ver que la Tierra era redonda, ¿verdad? Y le dice, y le cuestiona, ¿verdad, Dios, de dónde vienes? Y Satanás dice, vine a dar una vuelta a la Tierra. Está paseándose ahí. Y en ese sentido, fíjate cómo Dios usa en su soberanía a Satanás. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién era Job? Lo está diciendo él mismo. Dile, un sacerdote para él. Como tú y como yo. Un servidor en el reino de Dios. Y entonces Dios le dice, ¿no lo has considerado? No hay en la tierra alguien como él. Es un varón perfecto, es recto, me teme, es apartado del mal. Y respondió Satanás a Dios y dijo, ¿acaso le teme en balde Job a Dios? Dios tiene control de todo, incluso de tus tentaciones, de tus temores, de tus miedos, de tus deseos, de tus anhelos. Dios tiene control de todo. Dios tenía en su soberanía, ¿verdad? Dice, es que ¿cómo es posible que Dios tenga atención? Como decía el astronauta, es que esa nave, ¿verdad?, llamada Tierra, alberga millones de seres humanos. ¿Y Dios tiene control de cada uno de ellos? La respuesta es sí. Dios tiene conectado, ¿verdad?, su presencia en nuestro espíritu. Déjame decirte algo interesante. Fíjate que en la semana tuve la oportunidad de poder estar checando un manual técnico, clínico, y estaba estudiando la célula. Y eso lo había visto en biología hace quién sabe cuántos ayeres, y volví a hacer un estudio de la célula. Hasta con la IA que tengo de México, la bajé y dije, dame un estudio más claro. Me puse a estudiar acerca de la célula. Amado hermano, ¿no sabes qué impacto es cuando te pones a estudiar la funcionalidad de cada parte de la célula del ser humano, de donde emana nuestra vida? Hay una similitud tan grande de la célula del ser humano con el tabernáculo que Dios diseña en la tierra y que está en el cielo. Desde el lugar santo, santísimo, el atrio y la funcionalidad y los elementos que tiene el tabernáculo
versus los elementos y funcionalidades que tiene la célula humana. Es impresionante, amado. Yo doy un aplauso a Jesús. Yo me quedé choqueado. Yo dije, ¿será que estoy alucinando? Y entonces me puse a ver el lavatorio, me puse a ver toda la función, todo. La mitocondria, el núcleo, toda la célula, los elementos. Y eso, qué similitud tan hermosa. Y Dios es soberano. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Dios sabe cuánto tiempo vas a vivir y vamos a vivir cada uno de nosotros. Dios sabe hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Dios tiene un control perfecto. Y Dios muchas veces usa incluso todas esas cosas que no nos gustan, como el temor. ¿Cuántos han tenido temor o miedo? ¿Ah? Para cumplir su voluntad perfecta en nuestras vidas, porque Él es soberano. Qué interesante, amado. Qué interesante. Entonces, hay una línea muy delgada entre la soberanía grande de Dios y nuestra libertad. Dice, oye, es como cuando yo traigo ahí al yo y le digo, bueno, ándale, tantito, ¿no? Le sueltas la correa y dices, tantito, pero lo estás controlando y lo estás viendo. Y entonces, en el momento ya que ves que el perrito ya está encauzándose mal, lo agarras, le pones la correa y dices, hasta aquí. Y marcas límites. Y Dios es igual. Dios nos observa y dice, vas, te suelto tantito. Y en el momento que no esperamos, Dios, hasta aquí. Punto. En la salud, en la enfermedad, en la capacidad de hacer, en la discapacidad de no hacer, en la posibilidad de lograr, en no lograr, en emprender, en no emprender, en decidir o no decidir, en avanzar o no avanzar. Dios es soberano. Algo que debemos entender, amados, que para Él no hay nada imposible. Lo ves con la resurrección de Lázaro. Obviamente Jesús a propósito se tardó más tiempo. ¿Por qué? Porque Él ya sabía lo que iba a suceder. Y no nada más sabía lo que iba a suceder. ¿Para qué tenía que suceder? ¿Por qué tenía que suceder? Y permitió que Lázaro muriera. Y además esperó más tiempo para asegurar, ¿verdad?, de todos que en verdad estaba realmente muerto. Que empezara a oler feo. Y entonces dijo Dios, Cristo, está bien, es el momento. Cristo ve la reacción, porque Él lo puede hacer todo. Y esto es algo que debemos empezar a entender. Mientras una le llegó a reclamar, es que si hubiera estado aquí no hubiera pasado eso. Y la otra simplemente se postró y le adoró, ¿ah? Recordando la palabra, dile, Dios da y Dios quita. Alabado sea por siempre el soberano Señor. Todo lo hace para bien, es perfecto. Aunque no lo entendamos, amado. Aunque muchas veces nuestro dolor por las cosas que Dios permite, ¿verdad?, para nosotros sean dolorosas. Pero algo que en la mente de los que amamos a Dios, de los sacerdotes de Dios, de los que estamos al servicio de Dios, es que todo lo que Él decida es perfecto. Lo que Él diga está bien. Es increíble. Les decía apenas recientemente, oye, Señor, ¿cómo crees? ¿No te equivocaste? A lo mejor el dolor de espalda era para Leo. Como que tu ángel llegó y se desvió y de refilón para mí. No se equivoca. Dios sabe perfectamente qué clase y tipo de prueba es indicada para cada quien y que cada quien tenga la capacidad de someterse a ella para sacar un beneficio perfecto de Dios para nuestro bien. Es impresionante. Oye, que unos cristianos prosperan y otros no. Hay un control perfecto. ¿Sí? Hay un control perfecto. Inclusive esos falsos pastores y los falsos hermanos. Estaba leyendo, haciendo un paréntesis, segunda carta de Corintios estudiando. Es impresionante las quejas del apóstol Pablo. Ay, cómo les tira a Pablo y les dice, es que he sufrido de los falsos hermanos.
Sufrieron los falsos hermanos. O sea, los falsos hermanos hacen sufrir mucho. Causan grande sufrimiento. Y también habla de los falsos apóstoles. Y gran parte de la escritura dice, ustedes que son habladores y que les gusta nada más hablar por hablar y señalar y decir. ¿Ah? Y empieza a dar ciertas credenciales el apóstol Pablo. A ver si es cierto. Lo reta en segunda carta a los Corintios. Di, Dios es soberano. Si tenemos que tener ciertos hermanos falsos, es necesario. Para los que sí lo son. Si la iglesia se colapsa, es necesario que existan los falsos pastores. Fíjate qué interesante. Para los pastores reales. Hay un control perfecto en esa gran soberanía. Por eso es que cuando podemos entender esto, decimos, a ver, lo que está pasando en mi vida, todo tiene solución. Me encantó cómo se mencionó, cómo se nombró la conferencia pasada. Sí, hasta la muerte tiene solución. Es decir, no hay nada que no tenga solución en la soberanía de Dios. Nada. Absolutamente nada. Él ya lo tiene resuelto. Lo vio en la cruz. La muerte la resolvió fácil. La vida eterna la tiene resuelta. La plenitud la tiene resuelta. Todo tiene resuelto. Entonces, cuando ponemos en esa posición, en esa visión de que estamos en esta nave llamada Tierra, dile, tenemos todo resuelto. De quien dependo, puede hacer todo, puede solucionar todo. Aquí nada más nos deja un paréntesis. Si Él quiere. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad como sacerdotes. ¿Quedará? Oye, ¿quedará sacarme Dios de esto? ¿Quedará, César? ¿Tú cómo crees? ¿Crees que Él quiera? Y entonces ya no vas a buscar la mente del Señor, porque dice la Escritura, ¿quién conoce la mente de Cristo? ¿Cómo podremos saber si quiere? Y entonces, para ver si quiere, necesitamos vernos. Es decir, oye, ¿quedará? O mira, porque Él es perfecto. Él es perfecto. ¿Entendemos todo el contexto? Incluso el pecado lo permite. Dios es perfecto. Es soberano. Dile, Dios ya sabe cómo vas a estar en 2 años más. O si vas a estar. Dios lo sabe todo. Lo tiene controlado todo. Y repito, no hay absolutamente nada que el soberano no pueda hacer. Es impresionante. Su poder no tiene límites. No tiene límites. Y entonces en esa reflexión, amado, de esa virtud de nuestro Señor Jesucristo, está el decir, realmente lo que dará ser. Mira, un ejemplo muy claro es cuando va nuestro Señor Jesucristo, baja con 2 ángeles y se encuentra con Abraham. Jesús con Abraham, sí, camina con Abraham, se encuentra con Abraham, lo ves en el libro de Génesis, y entonces dice, Abraham ve que son hombres celestiales, dice, Señor, te preparo de comer. ¿Qué harías tú? Señor, ahorita limpio rapidísimo en asco de José César aquí siéntate, aquí lo vamos a sentar. Dispongo todo lo necesario. Ven a comer. Bueno, no sé. ¿Tú qué harías? Los perfumes, agarras todos los perfumes que tengas, se los viertes en los pies. Señor, aquí quédate, yo te doy un masaje de pies con mis cabellos, con los perfumes. No sé, cada quien tendrá sus reacciones. Pero en el caso de Abraham, lo vio y dijo, guau, por favor, no pasen así, siéntense, refresquense, les doy de comer, va con sal, de volada te prepárate el carnero más gordo, rápido todo. O sea, accede, Jesús accede, escucha la petición. Dios ya conocía ese encuentro, Dios ya sabía. Dios nada más está midiendo nuestra reacción. Y entonces en ese momento Abraham prepara todo, dispone todo, ya platicando, dice, ¿y qué los hace andar por aquí? Es como dirías a Dios, oye, ¿qué te trae por acá? Siendo el soberano, ¿no? ¿Qué te trae por acá? Y entonces les dice, ¿sabes qué? Aquí cerquita, en Sodoma y Gomorra, hay cosas horribles que están sucediendo. Y vamos a ver para poder desaparecer
Recordé las palabras de... Igual que Trump. Desaparecer esa nación. Y entonces recuerda a Abraham y dice, híjole, pero ahí está mi sobrino. Imagínate que dijera, va a desaparecer, y dice, pero se fue Danielita a vivir allá. No, espérate, Señor. Y se llama intercesión. ¿Y se llama qué? ¿Cuándo se intercede? Bueno, Abraham lo hizo. Dios es soberano. Cuando terminas sabiendo lo que terminó haciendo, Dios es soberano. Y Dios le gustó constatar la reacción de Abraham. A final de cuentas, después de sus ruegos, de 15, de 10, de 5, bueno, nada más algunos. ¿Cómo terminó Sodoma y Gomorra? Destruir. Dios ya sabía. Otra con Abrahamcito, Isaac. ¿Qué anhelaba Abraham durante toda su vida? Porque ya era viejo. Un hijo. Dijo, está bien. Para mí no hay nada imposible. Ya Sara está seca. Tú ya nomás no. Como Dani. Y entonces ya le dije, pero te voy a dar chance. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? Dijo, dame a tu hijo. Dios es soberano. Yo no sabía si en verdad para Dios era muy fácil. Pues dale cuello y lo haces que resucite y se lo das. ¿O no podía hacer eso Dios? Él mismo, para que no dijera otro nuevo. No. Dios es soberano. Cuando vemos estos episodios en la Biblia, amado, tenemos que ser reflexivos y decir, Señor, no hay nada que tú puedas hacer en mi vida. No vale la pena angustiarme, no vale la pena entristecerme, no vale la pena deprimirme, no vale la pena, Señor, porque no hay nada que tú no puedas hacer. ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, si me acompañan ahí, vamos a ver al profeta Daniel, qué interesante, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga al Señor, ¿qué haces? ¿Sí se asimila, José Luis? ¿Sí lo entendemos, hijo? Qué importante es saber que Dios puede hacer todo cuando Él quiere. Este capítulo, todo el capítulo 4 del profeta Daniel, habla precisamente de Nabucodonosor. ¿Quién hizo rey a Nabucodonosor? ¿Quién lo hizo rey? ¿Quién lo hizo el rey más poderoso del globo terráqueo en ese tiempo? ¿Quién permitió que ese rey extranjero conquistara al pueblo escogido por Dios? ¡Ay! O sea, quiere decir que así como Job, hay personas que Dios acerca a tu vida para sacudirte un poquito, pero yo soy su hijo. Ups. Y a final de cuentas usó a Nabucodonosor. Me acuerdo cuando encendieron el horno, ¿va? Dijo Jesús, si ustedes no hacen eso, digo, total. La reacción de estos amigos es interesante. Mira, no nos vamos a doblegar, Nabucodonosor. Nosotros conocemos que si Dios quiere, nos saca. Y si no quiere, también está bien. Él es soberano y todo lo que hace es perfecto. ¿Qué declaración? ¿Qué mente? Pues eran humanos como tú y como yo, jóvenes. Les abrieron el fuego y ahí estaban platicando con Jesús. Es increíble, amado, la soberanía de Dios. El poder de Dios no tiene límites. Inclusive cuando Nabucodonosor se quiso pasar en orgullo, aguas, en orgullo, en soberbia, hablando de, en soberbia, en altivez, porque se ve favorecido en las circunstancias, porque mira, muchas veces la gente se ve favorecida, oye, qué padre, me levanté, mira, ya puedo mover el pie,
caminar, ya estoy volteando a ver la moto, se está todo dar, qué padre. Aguas. Oye, me está yendo bien, pues sí está mal en el país, pero nosotros vamos bien, a todo dar y Nabucodonosor dijo, que no soy esto lo que yo mismo me conseguí con el esfuerzo de mi chamaco. Porque a mí me ha costado fletarme, salir y... Dice la palabra de Dios que todavía no terminaba de decir eso cuando quedó loquito. Y entonces podemos entender algo de parte de la soberanía de Dios. Por eso decimos, en esta relación donde Dios puede hacer todo, absolutamente todo, nada más lo único es por qué algunas cosas no las quiere hacer. Y contesta mucho a nuestra actitud. Dile, gran parte es nuestra actitud. Ah, mira, que no quieren venir, que les vale, que no importa, parcialidades, dicen que sí, pero ¿quién conoce todo? ¿Quién determina hasta aquí? Y recuerda, Dios da y Dios te dice, ya estuvo. Y te hace una evaluación. En todo este tiempo te permití tener esto. Ya no. Ya pataleamos. ¡Ah! ¿Quién extiende la vida? ¿Quién la recorta? Dios es soberano. Cristo es soberano. Y ese salmo hermoso es decir, hay de los que confían en qué? En imágenes talladas, en sus ídolos mundanos, en esas prácticas de Feng Shui, de exotería, en su gran alimentación, en su gran belleza corporal, en sus gimnasios, en sus dietas, en su supuesta genética. Hay de aquellos. Dios es soberano. Es impresionante ver a personas, ¿verdad? Yo he visto sobre todo actores, ¿verdad? Los ves jóvenes y dices, wow, con esta persona joven, ¿no? Y ya las ves en sus últimos años, no voy a mencionar el nombre, lo entrevista este varón, es un hombre, y dices que yo tuve todo esto y demás, pero ahora que me veo que ya me doy cuenta de mi debilidad. Qué duro es vivir bajo un disfraz de apariencia. Por eso tenemos que recordar que la Biblia nos enseña, qué bueno que desde muy joven aprendas, desde muy joven aprendas a temer a Dios con todo tu corazón. Qué bueno, a depender nada más de Dios, a saber que Dios es soberano, que Dios tiene control de todo. Y qué bueno cuando en tu vejez también si así lo hicieres. No vengan los días de los cuales digas, ya no tengo más contentamiento. Recuerda que Dios es soberano. Qué interesante reflexión. Esa llegada de esa nave a la Tierra, de ese comentario de este astronauta sacerdote del Altísimo, el que nosotros, me hizo reflexionar muchas cosas, porque es verdad, estamos en un globo terráqueo, en una nave totalmente dependientes del Creador, que es perfecto. Él tiene todo en su control y es perfecto. Debemos, ¿verdad? Como ahí Nabucodonosor, hasta que se arrepiente y dice, ching, la regué. Y se despierta de eso porque Dios dijo, bueno, está bien, hasta aquí. Segunda chance. Recuerda quién manda. Dile a tu hermano, recuerda quién manda. Recuerda quién tiene el control. Recuerda quién tiene el poder. Quién tiene la autoridad. Quién lo sabe todo. Por eso dice la palabra de Dios, todas las cosas que le suceden. ¿A quién? A los hijos de Dios, a nosotros, a los que ama, es para su bien. Entonces decimos, ¿a poco esto es para mi bien? Sí, es que nada más conócete. Ves tu vida y dices, pues, Dios quiere planes de bien y no de mal. En segunda carta a los Corintios, amado, un versículo impresionante. Ni te lo voy a decir. Búscalo. Dice, maldito el que no ama al Señor. Qué duro es tú. Que sea anatema. Es impresionante que es maldito, no es maldición. O sea, amado hermano, lo único que podemos hacer, ¿va? De esta dependencia soberana del Dios de Cristo es amarlo. Él tiene el control de mi vida. Él tiene el control de todo. Y ahí, amado hermano, tienes
que aprender y tenemos que aprender a ver, oye, a Dios no le gusta el egoísmo. Como sacerdotes, si el sacerdote, ¿para qué está? ¿Tú crees que un servidor puede ser egoísta? No, sí, sí hay servidores egoístas. No. Cuando un sacerdote sirve, es porque el sacerdote se entrega. Y estoy hablando de servicio en general, de servicio hacia la gente que conoces, de servicio hacia tu congregación, de servicio hacia Dios, de servicio hacia todo. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el egoísmo. Es un principio que Jesús vino a enseñar. Yo vine a servir siendo el soberano y no a ser servido. Fíjate qué interesante reflexión. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Él lo puede todo. Si ahorita se apareciera nuestro Señor Jesucristo como se le apareció a Abraham y te dijera, ¿cómo estás? ¿Hace falta algo que yo quieras que haga por ti? ¿Tú qué le dirías? Nada, Señor, tranquilo, pasa el largo, yo estoy bien. O dirías como algunos en la Biblia, mañana te digo. ¿Qué haces, amado? Te voy a decir algo. Dios está presente en todo momento, en todo el tiempo, en el corazón que anhela su presencia. Y la pregunta es así de simple. ¿Se te ofrece algo? Estás caminando en la vida muy rápido. ¿Se te ofrece algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Algo que puedas requerir por ahí atrás? ¿Todo tranquilos? Es más, podría decirte, ¿estás bien servido? Cuando te invitan a una reunión, ¿no? ¿Cómo estás, César? ¿Te falta algo más? ¿Estás cómodo? ¿Tú una limonada? ¿Te pongo un poquito más? Allá atrás un bocadillo. ¿Qué necesita? No, señor, mira, la verdad es que mis buenas y mis malas, pero pues ahí voy. Insensato. Insensato. Una reflexión profunda, man. Es como si de la NASA les dijeran allá en la nave, oye, ya vamos a jalarlos para el globo terráqueo, algo más por allá, el cálculo, todavía no, se echan un cafecito ahí, ya la nave solita. Mantén comunicación en línea, checa los controles, ve que la presión, ve esto, no me sueltes. ¿Qué se hace? No nos suelten, ¿eh? No se van a pasar, por favor. Y es más, cuando ya ven que pasa en la atmósfera, los helicópteros, todo, o sea, por favor, todo. ¿Qué harías tú para Dios? ¿Me sueltas, Dios? Ya llevo yo el control, no hay problema, y vamos. No me sueltes, Señor. Tienes calculado todos mis pasos. Conoces mis pensamientos. Conoces todo de mí. No me sueltes. Soberano Dios. Un aplauso a Jesús. Qué interesante, qué bonito. Fíjense, para aquellas, ¿no? Porque luego hay religiones, los musulmanes tienen muy claro lo que es la soberanía de Dios. Vaya que la tienen claro, todavía entregan por ella. Los judíos también saben que Dios y lo ven, los ves como en sus oraciones y demás lo tienen. Hay muchas religiones, ¿verdad?, que entienden de la soberanía de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios por Cristo. Por lo tanto, somos cristianos. Y para nosotros esto debe quedar grabado en nuestra memoria. Primera carta a los Colosenses, porque para nosotros Dios es Cristo. Hay que saber, ¿quién es Dios para ti? ¿Alá? María. Moroli. Buda. ¿Quién es Dios para ti? Primera carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
de los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Qué hermoso. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Por quién fueron creadas todas? ¿Quién las controla todas? Y Jesús dice, el Padre y yo somos. Y entonces los católicos se ¡pum! Contra la pared. No hay otra verdad. La única verdad es Jesucristo. Es impresionante. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, cuando yo voy a hablar, porque ahora en las declaraciones de la guerra, voy a hablar al primer ministro de Israel, voy a hablar a la extrema derecha del Islam, ¿verdad? Que son los iraníes, y empiezas a hablar y luego oyes a Donald Trump y dices, a ver, aquí hay tres vertientes. Y lo único que me venía a mi mente era este versículo. Mal, bien, el soberano rey es Cristo Jesús. Entonces cuando uno habla y empiezan a decir tonterías y que Dios, digo, sí, a ver, Dios es Dios, está bien, en todas las culturas es Dios. ¿Cuál Dios? ¿A quién te refieres? Nabucodonosor siempre ponía a sus dioses, decía, bueno, ¿cuál Dios? ¿A cuál es? Amén. A nosotros es Cristo. ¿A quién esperamos? ¿De quién nos habla todo el Nuevo Testamento, cristianos? ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿A quién le habla Cristo? Sí. Que por cierto ya me voy. Ese soberano, en los últimos 2000 años después de resucitar, se está dirigiendo a mí. Qué importante. Y puedo decir, vivo en la verdad. ¿Ven? ¿Están contentos con la soberanía de Dios? Entonces no chille. Nada más ve que Dios lo puede hacer todo, pero hay que buscar el cómo sí quiere Él hacerlo. ¿Cuál es mi condición para que Dios va a decir que no? ¿Sí estamos, amados? Es que a ti sí te contesta Dios, a mí no. ¿Sí o no? Amén. Pues qué interesante conferencia, amado hermano. Yo creo que son temas ya a tiempo de mucha reflexión. Me encantó ver esa abuelita. Yo iba a ver a otro de los reyes de la tierra. Y entré, y cuando salí, venía con una media escolta, salí, me desvié, literal me desvié, porque los que han ido, está todo cerrado, está con vallas, estoy ya saliendo de ese edificio, me metí así, me abrió hasta el poli que venía saliendo de ahí. La grabé, se me queda viendo la señora así, te sigan, le digo, te sigan. Hasta por eso me puse así para que vieran dónde estaba. No nada más en eso, sino exactamente ahí, exactamente en ese lugar que hace. Dije, qué bonito, qué hermoso, condición humilde, indígena, con fuerza, con valentía, hablando de salvación y de santidad. Por eso les invito a la iglesia. ¿Qué piensan, iglesia? ¿Cómo ven, iglesia? Yo, aunque esté trabajando, o sea, estás con los sentidos espirituales al 100. Amado hermano, son tiempos muy diferentes. Los que crean que no han cambiado los tiempos, ya cambiaron. El que se distraiga como las vírgenes se queda. Tenemos que estar firmes. Me puse por ella y dije, Señor, cúbrela. Padre, está lleno de oposición aquí, pero mayor es tú que todos estos brujos que estén aquí alrededor. La bendición, Padre, sobre su vida de esta mujer. Ni la conozco, ni hablé con ella porque no la quise interrumpir. Al contrario, Señor, bendícela y levanta más personas como de ella en todos los lugares, en todas las esquinas de esta nación, que necesita escuchar que Cristo es el soberano,